Buenos días, nosotros somos el equipo 9 y vamos a explicar el ejemplo 9.6-2 del libro de Felder. El problema nos dice, se quemará metanol líquido con 100% de aire en exceso. El ingeniero que se diseña el horno debe calcular la temperatura más alta que tendrán que soportar las paredes del horno para elegir un material de construcción adecuado. Haga este cálculo suponiendo que el metanol se alimenta a 25 grados centígrados y el aire entra a 100 grados centígrados. Como primer paso vamos a explicar nuestro diagrama de flujo en el cual tenemos dos entradas. Tenemos que en la primera entrada es un mol del metanol a 25 grados centígrados y la segunda entrada son los componentes del aire que están representados por N1 y son el oxígeno y el nitrógeno que están a 100 grados centígrados. Por otro lado, tenemos que como productos vamos a tener agua y vamos a tener dióxido de carbono más nuestro aire, que sería el oxígeno y el nitrógeno. Y de esto no sabemos su temperatura. Así que en el horno no se transfiere calor al ambiente y por tanto toda la energía de combustión aumentará la temperatura de los productos. Y esta es la incógnita de nuestro problema. Para los balances de materia tenemos que el número de moles de oxígeno teórico es igual a 1.5 mol y vamos a obtenerlos multiplicando por las dos moléculas de oxígeno y nos va a dar igual a 3 mol de oxígenos alimentados. Y esto lo vamos a multiplicar por la relación de nuestro aire teórico y vamos a obtener 11.28 mol de nitrógeno. Y este sería el balance de materia del nitrógeno. Y así lo haremos para obtener el del dióxido de carbono, que lo vamos a etiquetar como N2 y va a ser igual a 1 mol de dióxido de carbono. N3 va a ser el del agua y nos va a dar igual a 2 mol. Y N4 será igual a 1.5 mol de oxígeno. Y como ya lo habíamos mencionado, el del nitrógeno, que será etiquetado por N5, que será igual a 11.28 mol de nitrógeno. Ahora vamos a calcular las entalpías en la alimentación y vamos a tener como referencias en las compuestos que hay en la entrada una temperatura de 25 grados centígrados. Y en las tablas vamos a encontrar que CH3OH a 25 grados va a tener una entalpía de 0 y el aire a 100 grados va a tener una entalpía de 2.191 kilojoules sobre mol. Eso se obtiene de la tabla 9.8. Ahora vamos a hacer la evaluación del lado derecho de la ecuación 9.6-4, que es esta parte, en donde se va a hacer la resta de los moles por la diferencia de la entalpía de C más la sumatoria de la entrada de los moles por la entalpía. Y esto me va a dar un resultado de 757.8875. Y el incremento de HC que vamos a ocupar va a ser el de menos 726.6 kilojoules sobre mol. Ahora lo que sigue es calcular las entalpías de la corriente de producto. Y aquí tenemos nuestros compuestos que van a estar en la salida. Y todos los vamos a tomar como referencia a una temperatura de 25 grados centígrados.
y los vamos a obtener de la tabla 9b.2 y son los siguientes. Ahora vamos a ocupar la siguiente ecuación, que va a ser la sumatoria de N de los moles por la entalpía I, y vamos a ocupar primero esta fórmula de la sumatoria de los moles por CPI de cada uno de nuestros componentes, y vamos a obtener los siguientes resultados, que va a ser 0.4738, 9.8265 por 10 a la menos 5, 4.9130 e a la menos 8 y menos 3.0140 e a la menos 11. Estos valores se van a sustituir en la siguiente ecuación, que va a ser los moles que tengo en N3 por mi entalpía de B, que es la del agua. Y vamos a tener que esa entalpía va a ser de 44.013, que se va a multiplicar por los números de moles de N3 y me va a dar 88.026. Y todo esto se va a sustituir en la fórmula calculando las integrales, y la integral, la temperatura 1 va de 25 hacia una temperatura que va a ser nuestra incógnita. Y simplificando la siguiente ecuación nos queda de la siguiente manera: de 76.18 más 0.4738 t más 4.913 por 10 a la menos 5 t cuadrada más 1.393 por 10 a la menos 8 t cúbica menos 7.535 e a la menos 12 t cuadrada. Bueno, posterior al cálculo de las entalpías, procederemos a calcular el balance de energía. Para eso tenemos nuestra fórmula, que nos dice que es igual a la sumatoria del número de moles por la entalpía de salida, menos el número de moles de formación por nuestro incremento de la entalpía, más la sumatoria del número de moles por la entalpía, pero ahora de la entrada. Todo esto multiplicado por nuestra temperatura. Sustituimos entonces nuestros datos en la fórmula y obtenemos un valor de 757.9 kilojoules. Posterior a ello nos queda calcular la temperatura que desconocíamos. Para ello vamos a utilizar un programa para resolver la ecuación, y de esta manera nos da que el valor de la temperatura diabática es 1256 grados centígrados.